Buenas noches, mi nombre es Gabriel Felipe Roa Pinzón. El día de hoy voy a exponer la historia de las bases de datos. Voy a exponer también unos ejemplos de uso de bases de datos y sus tendencias en la actualidad. Pertenezco a la ciudad de Girardot, al programa de Ingeniería de Sistemas. Las bases de datos se originaron en la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y registros. Se utilizaba para la recolección de información sobre las cosechas y censos. En 1884, Hermann Hollerith desarrolló el tabulador electromagnético de tarjetas perforadas, con el fin de ayudar en el resumen de la información y posteriormente en la contabilidad. Marca el movimiento de la era semiautomática del procesamiento de datos del sistema. A raíz de tener la necesidad de tratamientos automáticos de la información, surge el concepto de informática, que no es más que la combinación entre información y automatización. Ya en 1950-1960 se originan las cintas magnéticas, ayudando a la automatización de la información y realizar respaldos. Por medio de este proceso se comenzó a automatizar información, con la desventaja de que solo se podía hacer de manera secuencial. Ya en 1970, los ordenadores bajan de precio, lo cual impulsó la compra por parte de las compañías para su fácil adquisición. De esta forma dio paso a que se usara los discos, ya que los dispositivos con información son dispositivos con información persistente, es decir, que perduran en el tiempo. El término bases de datos fue escuchado por primera vez en un simposio celebrado en California, la cual expone como un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos. En este tiempo se inicia la primera generación de la base de datos de red y bases de datos jerárquicos, ya que por medio de estos abrió la posibilidad de almacenar estructuras de datos en listas y árboles. Charles Backman desarrolló un tipo de bases de datos llamado modelo de red, que permitió la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos. En 1970 a 1980, el científico Edgar Frankfurt aclaró el modelo relacional y publicó una serie de reglas para los sistemas de bases de datos relacionales. Dio inicio a la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos, SGBD. Tiempo después, Larry Ellison, basado en el trabajo de Edgar Frankfurt, creó Relational Software System, o más conocido como Oracle Corporation, desarrollando un sistema de gestión de bases de datos relacional. Ya en 1980-1990 se creó el lenguaje de consulta estructurado SQL, permitiendo realizar consultas con el propósito de recuperar datos de interés de la base de datos. SQL comenzó a ser el modelo de la industria con base de datos relacionales. El sistema de tablas tuvo competencia con la base de datos de red y de jerarquías. Ya en 1990 al 2000 surgió la base de datos orientada a objetos, que tuvo bastante éxito en el momento de ejecutar datos complejos, en lugares donde la base de datos no pueden llegar. En la actualidad se usan herramientas las cuales, gracias a los gestores de bases de datos
el administrador del sistema logra establecer configuraciones a través de la interfaz de usuario. Actualmente se encuentran bases de datos de alto nivel, como Google, utilizando las bases de datos de tipo Big Tables. Se encuentran los sistemas centralizados. Las bases de datos centralizadas han tenido un avance notable, permitiendo transferencias de subida y bajada, accediendo a una base de datos remota, unificando información. Por medio de la tecnología ASP como lenguaje de programación, permitiendo la realización de consultas a la misma base de datos directamente desde Internet. Están los sistemas distribuidos, la cual son colecciones de computadores separados físicamente y conectados entre sí por una red de comunicaciones distribuida. Cada máquina posee sus componentes hardware y software que el usuario percibe como un solo sistema. Han sido diseñados para resolver problemas demasiado grandes. La arquitectura cliente-servidor permite descentralizar el procedimiento y recursos, sobre todo de cada uno de los servicios y la visualización de la interfaz gráfica del usuario, haciendo que ciertos servidores estén dedicados solo a una aplicación determinada y por lo tanto ejecutarla en forma eficiente. Bases de datos orientadas a objetos. Se crearon para tratar de satisfacer las necesidades de estas nuevas aplicaciones, ofreciendo flexibilidad para manejar algunos de estos requisitos y no está limitado por los tipos de datos y los lenguajes de consulta de los sistemas de bases de datos tradicionales. Case Computer Aided Software Engineer. Diversas aplicaciones informáticas destinadas a aumentar la productividad en el desarrollo del software, reduciendo el costo de las mismas en términos de tiempo y dinero. Nos pueden ayudar en el proceso de realizar un diseño del proyecto, en calcular costos, implementación de parte del código automáticamente con el diseño dado, compilación automática y documentación o detección de errores, entre otras. Está CIM, manufactura integrada por computadora, que es una estrategia de producción que se caracteriza por la integración de la información de las distintas áreas de una empresa a través de los sistemas informáticos y la utilización de equipos electrónicos para el control y supervisión y gestión de los procesos. Algunos ejemplos de uso de bases de datos están en las bibliotecas, están en los documentos personales, están en los historiales médicos, las librerías telefónicas que almacenan información de localizaciones, contactos, y están lo que son la información de compras. Como conclusión, decimos que el desarrollo de las bases de datos ha sido para la facilidad de poder acceder, de poder manipular y editar una serie de datos eh, que si la tuviéramos en documentos sería un poco más complicado su manipulación. Esto lo que nos ayuda actualmente es a un mejor entendimiento y un resumen de toda la información, la cual podemos determinar un poco más, de una forma más eficiente y, y productiva, en la cual se puede identificar factores positivos en distintas empresas o en distintas entidades que se manejen las bases de datos. Muchas gracias por su atención.